decíamos que para el apóstol Pablo, estos primeros siete versículos, es como si para él fuera la semilla, que después a lo largo de los 16 capítulos es como que él va a tomar el tiempo para detallar cómo germina, cómo florece, pero el enfoque principal de esta carta son las buenas nuevas de salvación. Por eso comienza diciendo el apóstol Pablo: yo fui apartado para el Evangelio de Dios, para el Evangelio de Dios. La palabra evangelio, que proviene del griego evangelion, significa literalmente, sabemos todo, buen anuncio, buena noticia. Este término evangelion es usado por Pablo 60 veces en sus epístolas. 60 veces el apóstol Pablo habla de buenas nuevas, buenas noticias, buen anuncio. Podemos decir que esta era la palabra favorita del apóstol Pablo. Buena noticia, el Evangelio de Dios, las gloriosas noticias de Dios. Es sorprendente ver al hombre que vivió su vida oyendo malas noticias, como tantos de nosotros. Y una vez que oyó y conoció las buenas noticias, no podía evitar el hecho de decir a todo el mundo, a toda persona que encontró acerca de lo que encontró por la gracia y la misericordia de Dios, que son las buenas noticias, las gloriosas noticias de Dios, el Evangelio de Dios. Las buenas noticias de Dios hacen que el corazón de un hombre se regocije, hacen que el corazón de un hombre se llene de gozo. Esto es lo que producen las buenas noticias de Dios. Y esto es lo que había producido en el corazón del apóstol Pablo. Por eso es que él desde el comienzo, desde el versículo 1, comienza a decir: yo soy un enviado, un apartado de Dios para el Evangelio. Soy un comisionado de buenas noticias. Quiero comunicar las buenas noticias de Dios. Son noticias buenas, llenas de felicidad, de gozo para todos ustedes que me escuchan, que van a leer este escrito y que pueden escuchar. Buenas noticias de que Dios nos libra de nuestro pecado egoísta. Son buenas noticias de que Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos libra de la culpabilidad. Son buenas noticias de que Dios traerá el significado a la vida y la hará abundante. Son buenas noticias de que hay esperanza para la vida venidera. El versículo 1 dice que las buenas noticias son de Dios. Y ese es el enfoque del idioma original, del griego. Dice de Dios. La palabra evangelion era una palabra griega muy común, usada en aquel tiempo, donde se le rendía culto al emperador. Estaba relacionada con el culto al emperador. En el Imperio Romano la gente tenía la responsabilidad de adorar al emperador, como si fuera un dios. Y cuando alguien que venía de partido oficial del emperador e iba a hacer un anuncio importante acerca de algún asunto que tenía que ver con el emperador, era llamado evangelion. Por eso para los romanos, para la gente que iba a recibir esta carta, que iba a ser leída en medio de ellos, evangelion era una palabra, un término muy conocido para ellos. Era muy popular. Ellos sabían que evangelion era buenas noticias. Por ejemplo, buenas noticias que el emperador ha dado a luz un nuevo heredero. Evangelion. Tenemos un nuevo emperador que ha llegado a su edad para ocupar el trono. Para esta se usaba evangelion. Pero Pablo dice esto: escuchen por favor, pongan mucha atención. Les escribo a personas que están acostumbradas de oír este término, evangelion, pero de parte del Imperio Romano. Pero yo ahora le estoy escribiendo a cada uno de ustedes que tienen buenas noticias, pero no son de César. Son buenas noticias ¿de quién? Son buenas noticias de Dios. Evangelion de Dios. No son evangelion del César. No son del emperador. Son de Dios. Son gloriosas porque son de Dios.
Tomá un momento, por favor, para pensar y preguntarte, ¿por qué Dios te va a dar buenas noticias cuando vos no lo mereces, cuando usted no se lo merece? ¿Por qué Dios te va a dar buenas noticias si no te lo mereces? ¿Por qué Dios me va a dar buenas noticias a mí? Yo no lo merezco, no lo merezco. Soy un hombre pecador, sos un hombre pecador, sos una mujer pecadora. ¿Por qué Dios te va a dar buenas noticias? El doctor Donald Barnhouse relató una historia que se le contó de un joven en Francia que era muy amado por su madre y que se entregó a una vida de impiedad que lo llevó más y más al pecado a mayor profundidad. Y un día se enamoró de una mujer perversa que lo alejó aún más y más de su madre y lo llevó cada vez más y más a la injusticia. La madre, de manera natural, como toda madre, buscó traerlo de regreso a un plano más alto, alejarlo de tanta perversidad, de tanta iniquidad, de tanta injusticia, pero la mujer lo resintió a este joven de tal manera, de forma tan amarga, que una noche la historia cuenta que la mujer mala acusó al hombre, a este joven, de que realmente no se sentía amada por él, que no la amaba. ¿Por qué? Porque este joven permitió que su madre que interfiriera en su relación, que tratara que no estuviera tan cerca de esta mujer, de que no fuera cada vez más a la injusticia, de que no se relacionara de esa forma. Pero el joven responde y promete a su mujer, a esta mujer de la cual se había enamorado, le dice: yo te prometo que yo te amo. Yo quiero estar con vos, yo voy a estar con vos. Pero ella, no conforme con esto, apeló a su mente y a su corazón diciendo que si realmente la amaba, tenía que deshacerse de su madre y de sus ruegos constantes. Si realmente, en demostración de que él verdaderamente la amaba, debía deshacerse de su madre, así se libraba de sus ruegos constantes. Este joven, en su iniquidad y enamorado de esta mujer perversa, salió corriendo de la habitación a una casa cercana en la cual su madre vivía y le pegó brutalmente hasta matarla, arrancando el corazón de su cuerpo para llevarlo de regreso a su amante, como prueba de que él había quitado la vida de su madre. Luego entra nuevamente corriendo a la habitación y en su necedad tropieza y cae al piso. Y del mismo corazón ensangrentado sale una voz que le dijo: hijo mío, ¿te hiciste mal? ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño? Y el doctor Donald dijo: esta es la manera en que Dios nos ama. Un perdón absoluto y total. Esto es un relato, es un cuento a modo de ilustración, lo cual no tiene comparación alguna con el amor infinito de Dios. Dios nos ama hasta el fin. Vos y yo no merecemos el amor de Dios, pero Él dice en su palabra que Él nos amó hasta el fin y que Él nos perdonó totalmente. Y de esto quiere hablar el apóstol Pablo toda la carta a los romanos. Pero él lo quiere anticipar, no se aguanta en desarrollarlo a lo largo de los 16 capítulos. Él lo quiere decir desde entrada: yo tengo buenas noticias para cada uno de ustedes. Ante la realidad de un mundo tan perverso, donde abundan, donde sobran las malas noticias, yo tengo una buena noticia. Yo quiero comunicar algo, quiero dar a conocer un buen anuncio. Evangelion no del César, Evangelion de Dios.
Esta es la manera en la que Dios nos ama, con un amor eterno, un perdón absoluto y total. Ni vos, ni yo, ni nadie merece las buenas noticias de Dios. No lo merecemos. Nos dice aquí en Romanos, un poquito más adelante, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vos no te mereces que Dios te dé a conocer las buenas nuevas. Yo no merezco. Yo soy pecador, vos sos pecador o pecadora. Pero Cristo murió por nosotros y esa es la buena noticia. Y de eso habla toda la carta a los romanos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando estabais muertos en delitos y pecados, Él dio vida a vosotros. En los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, egoísmo, egocentrismo, autoconsumismo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No fuiste mejor que alguien, no fuiste mejor que nadie. Fuimos delante de Dios todos iguales, somos todos iguales. No hay un ser humano que sea mejor que otro. Lo que sí nosotros, cada uno, todo ser humano, nos merecemos una sola cosa, no la buena noticia de Dios. Lo que nos merecemos es su justa ira. Eso es lo que cada uno nos merecemos. Es lo que vos y yo nos merecemos. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Eso es lo que vos y yo nos merecemos. En Romanos 2:5 dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo. La dureza de tu corazón, tu corazón no arrepentido, haces una sola cosa. ¿Qué haces? Atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que sea mejor que alguien. No hay nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Viles pecadores, merecedores del justo castigo de Dios, de la ira de Dios. Amados, Romanos 12:19 dice, amados, no os venguéis vosotros mismos antes de dar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6 del capítulo 5 de Efesios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es así, Dios trae gloriosas noticias a todos aquellos que no lo merecemos. Dios es rico. Versículo 4 del capítulo 2 de Efesios. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obra para que nadie se gloríe. Ni vos, ni yo, ni nadie puede gloriarse. Solamente Dios recibe toda gloria. Porque, como dice en Romanos 11, (36), porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué tremendo privilegio tenés vos y yo de haber conocido, haber conocido la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, haber conocido el Evangelio de Dios. Qué tremenda bendición. Y no por nuestros méritos, solamente por los méritos de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo ahí también en capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tenemos una bendición gloriosa. Por la gracia de Dios y por su misericordia hemos alcanzado la salvación, pero no por nuestros méritos, como leímos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No tenés nada de qué gloriarte, no tengo nada de qué gloriarme, nada, absolutamente nada. En 1 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Hermanos, amados, que el Señor nos ayude a no vanagloriarnos. Si tenemos algo que nos distingue, es por la gracia de Dios. Si tenemos algo que no tiene mi prójimo, mi hermano, mi hermana, es porque lo recibí de parte de Dios. Y a Dios debo dar gloria. Es tan solamente por su gracia, es como hemos leído, es por su misericordia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y Dios dice que preparó, versículo 10 de Efesios 2, preparó buenas obras para que andemos en ellas, para que le honremos, para que le glorifiquemos, para que le demos gracia. Tenemos la mejor noticia, Evangelion de Dios. Que el Señor nos ayude con su palabra, que alabemos su nombre, como leíamos en el capítulo 12, en el capítulo 11, al final. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Tenemos la verdad absoluta al alcance de nuestras manos. Tenemos la carta a los romanos al alcance de nuestras manos. Hemos visto cómo Dios ha usado esta carta, su palabra, para transformar a grandes hombres, a personas comunes y corrientes que Dios por su gracia ha hecho de ellos personas que han marcado la historia de la iglesia. Pero el poder no estaba en los hombres, el poder siempre está en su palabra, el poder siempre está en su Santo Espíritu. Y es el mismo espíritu que tenían los apóstoles, es el mismo espíritu que tenían estos hombres, es el mismo espíritu que tenemos vos y yo como hijos de Él. Tenemos las noticias de Dios, las gloriosas noticias de Dios. Dios quiera que nos ayude cada día a conocer
a tener un conocimiento más preciso del Evangelio, a tener un conocimiento del Evangelio y sus implicaciones, para que podamos tener una comprensión más apropiada, más adecuada de la carta a los romanos. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la carta a los romanos. Señor, continúa ayudándome, Señor, para que cada domingo pueda continuar comunicando tu palabra. Señor, no pretendo otra cosa, solamente quiero comunicar tu palabra, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra transforma vida, porque tu palabra produce nuevo nacimiento. Tu palabra nos alimenta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos transforma. Solamente tu palabra, mis palabras no sirven para nada, ni las mías, ni la de ningún hombre, ni la de ninguna mujer. Tu palabra sí es extraordinaria, tu palabra es gloriosa. El poder del Evangelio, como leíamos en capítulo 1, versículo 16. Ayúdanos a cada uno de los que te conocemos a no avergonzarnos de tu palabra, el poder del Evangelio que radica en sí mismo para salvar personas. Vivimos en un mundo donde cada vez son más las malas noticias, más y más malas noticias. Pero hay una muy buena noticia, una gloriosa buena noticia de parte tuya, que es el Evangelio de Dios. Algo por el cual el apóstol Pablo estaba cautivado, apasionado, emocionado por comunicar el Evangelio de Dios, tu Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a compartir el verdadero Evangelio, el Evangelio bíblico, el Evangelio de Dios. Ayúdanos, Señor. Úsanos en tu gracia y misericordia. Pido una bendición por mis hermanos, por las personas que escuchen este mensaje. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.